historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en una emisión más de su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo esta tarde en vivo. Sí, estoy aquí en vivo, por supuesto, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM. Ya saben ustedes, amigos, que aquí en la capital de la República Mexicana llegamos a algunas partes del país en donde nos estamos batallando contra, vamos a dar el grito de independencia contra los autos de lujo algún día de estos, pero también llegamos, eso sí, a los Estados Unidos de América, a Canadá, a Puerto Rico y a todo el territorio nacional y a todo el mundo occidental en donde existe internet, gracias a la página www.radioformula.com.mx, que en cualquier lugar que se encuentren pueden sintonizarnos. Así que estamos ya listos para iniciar este programa. Como siempre les recuerdo, este es gracias a ustedes, al favor de ustedes, y creo que el día de hoy más por lo que me acaban de informar, es el programa más escuchado de la radio mexicana los sábados en este horario de 4 a 5 de la tarde, cosa que les aprecio y agradezco infinitamente. Muchos saludos que por supuesto tengo que darle salida inmediatamente, porque la gente, los amigos, ustedes me están escribiendo y se toman la molestia de hacerlo, ya sea al correo electrónico villalpanhistoriador@gmail.com o bien a mi Facebook Villalpando y la Historia, como por ejemplo Connie Plasencia Nolan, que me escribe desde Alaska. Fíjense, desde Alaska, cosa que le agradezco infinitamente. Don Ignacio Barreras Hernández también. Muchas gracias, se lo aprecio. Me preguntó que estábamos en vivo. Sí, estamos en vivo. René Moeno me hace una pregunta muy interesante, que yo comenté alguna vez que si hubiera una máquina del tiempo me gustaría viajar justamente al Día del Grito, que a otros lugares me gustaría estar presente. Es muy fácil de responder para mí, don René. Yo tengo muy claro los 3 sitios donde viajaría a través del tiempo. ¿Se acuerdan cuando éramos niños aquel programa del túnel del tiempo? Bueno, yo siempre lo imaginé. Indudablemente quisiera estar presente, por supuesto, en la madrugada del 16 de septiembre, en la hora del grito. También hubiera querido estar el 13 de septiembre de 1847 en Chapultepec. Y también, por qué no decirlo, el 19 de junio de 1867 en el Cerro de las Campanas. Esa es mi respuesta. Lalo Núñez, muchas gracias, que es feliz día del locutor del programa de clases de historia más grande del país. Sí, pues no soy locutor, don Lalo Núñez, le agradezco la diferencia, pero no soy locutor. En cambio, el pasado 12 de septiembre fue el Día del Historiador. Ese me hubiera quedado mucho mejor, pero gracias por su detalle, se lo aprecio enormemente. Don Enrique Deita Silva, le agradezco también, que está ya con su familia esperando el programa del día de hoy. También William Lawson ya se encuentra también listo para escuchar el programa. Aquí tengo algunos mensajes más, rápidamente les doy salida. Por supuesto, naturalmente a nuestros amigos Emma, Jackson, Toby y Neftalí Garza, que nos escuchan en Raleigh, Carolina del Norte. A don Iván García también, muchísimas gracias. Don David Augusto Sotelo, que anda allá por Guerrero, muchas gracias, con todo gusto. Don Rolando Orozco, allá en Puebla, también muchísimas gracias, por supuesto. Don José Naum, también muchas gracias. Me hace preguntas de esas que no se pueden responder porque en la historia no existen los hubieras. ¿Qué hubiera pasado si la conspiración no hubiera sido descubierta? Hubiera estallado el golpe el día 1 de octubre, que es cuando se tenía planteado el movimiento, y hubiera pasado exactamente lo mismo. Después le platicaré por qué. Don Jorge Ramírez Santillán me hace una petición. Me saluda desde los Héroes Tecámac y me pide que le avise a su señora esposa que ya va para la casa. Así que, doña Karina, su esposo ya va para la casa y nosotros vamos a empezar el programa, que efectivamente el día de hoy lo vamos a dedicar a el grito. Obvio, mañana es cuando lo festejamos. El próximo lunes, muy temprano, día de Asueto, es cuando conmemoramos un aniversario más del inicio de nuestra independencia nacional. Y es un tema que tradicionalmente, año con año, me gusta insistir en él, desde diversas ópticas, como lo haremos el día de hoy. Pero creo yo que es uno de los momentos esenciales, fundacionales de nuestra mexicanidad. Y por esa razón, yo no tengo duda alguna que merece ser recordado. Sobre todo, las nuevas generaciones, los chicos, las chicas, deben enterarse, deben saber, deben comprender, deben vivir quizás la experiencia de escuchar. Y así, presuntuosamente lo digo el día de hoy, el relato de lo que aconteció
entre aquella noche del 15 de septiembre de 1810 y la madrugada y el día siguiente del 16 de septiembre en aquel ya remotísimo año hace 209 que han transcurrido desde entonces. Así que hoy los invito a que viajemos en el tiempo, un viaje imaginario por supuesto, pero acompáñenme, vamos a ir hasta la Congregación de los Dolores, allá en la Intendencia de Guanajuato, para estar presentes, digamos eso a las 8 o 9 de la noche, cuando allí, en la casa del cura párroco del sitio, Miguel Hidalgo y Costilla, están platicando, cenando, acompañados seguramente de un atolito o algún tipo de tamalito, el propio sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla y su invitado de esa noche, que es el capitán Ignacio Allende. ¿De qué hablarían? Pues evidentemente, como lo anticipé hace un rato, del próximo movimiento que iba a estallar el día 1 de octubre, así lo tenían ya planeado, un movimiento que respondía a una serie de causas que las he platicado muchas veces, pero que se refieren finalmente a la miseria y explotación en la cual el dominio español tenía la mayoría de los novohispanos, ya sea los indios por una parte que estaban verdaderamente sojuzgados, no crean que con azotes, con impuestos, con un impuesto terrible y espantoso que tenían que pagar, y los no indios igualmente estaban ahorcados por cuestiones fiscales, con préstamos obligatorios, con confiscaciones de créditos que hacían verdaderamente imposible la vida y el progreso y el desarrollo en la Nueva España, sufriéndolo sus habitantes de cualquier condición. Desde los más ricos hasta los más pobres tenían que padecer este oprobio de verse víctimas de una nación que, si bien 250, 280 años había traído civilización, religión e idioma, ahora se había convertido, desde la época de los Reyes Borbones, en una auténtica explotadora, y ellos mismos nos decían que éramos sus colonias. Era tiempo, pues, de la madurez, era tiempo en que México entraba ya a la mayoría de edad, como lo decía el propio Hidalgo y lo afirmaría después Morelos, y por lo tanto era justo, era sagrado, era necesario, indispensable liberarse de España. Había que dar, pues, el golpe, había que lanzar el movimiento, y estaban de esto platicando precisamente, quizás contándole Hidalgo que ya había mandado a fabricar armas, espadas, machetes, cuchillos, lanzas, que las tenía ya almacenadas en distintos obrajes cercanos a Dolores, que ya había mucha gente reclutada y que estaba a favor de ellos, y que inmediatamente, en cuanto estallara la rebelión que iba a ser en San Juan de los Lagos, se iban a unir a ellos. Al mismo tiempo también le comentó quizás de que había mandado a fabricar un cañoncito de bronce, mal fundido porque estallaría y reventaría el primer cañonazo, pero que gracias a la enciclopedia, aquel libro fantástico de la ilustración francesa que tenía su amigo el intendente de Guanajuato, José Antonio Raño, que le había prestado un tomo con los diagramas y los croquis, había podido mandar fundir un cañón, en fin, seguramente con mucho entusiasmo, pero también, probablemente, Allende, que sin duda era un militar valiente, pues por supuesto, y es muy humano, estaba un tanto cuanto aterrado, nervioso, preocupado, angustiado. Y no era para menos, iban a iniciar un movimiento importante y en grande que seguramente ocasionaría muertes, mucha sangre, mucha destrucción. Seguramente le pudo decir al padre Hidalgo sus dudas, y consta en los procesos a los que los dos fueron sometidos más adelante en Chihuahua, que en esa plática Hidalgo es cuando le dice a Ignacio Allende una frase que es verdaderamente estremecedora y que a mí me conmueve profundamente, porque le dice esto: mire, Ignacio, los iniciadores de las grandes causas nunca las ven terminadas. Es decir, estaba anticipando su propia muerte, y la de Allende probablemente, porque él sabía perfectamente bien que él, al encabezar, al iniciar este movimiento, perdería la vida. De esto no tenía seguramente Hidalgo la menor duda. Ya antes había visitado la casa del subdelegado, que sería hoy el antiguo Palacio de Gobierno en Dolores, donde hay un bello museo ya en estas fechas, y allí había visto, al jugar tresillo, al jugar los naipes con estas familias, había visto también, por supuesto, que ahí estaba alojado, hospedado, el recaudador de impuestos,
y pidió que le diera un adelanto del diezmo que le correspondía y se fijó muy bien dónde estaba el halcón en donde guardaban las monedas. Y con esto, con esta noticia fresca que él traía, a estar cenando con Allende, le comentó que no habría problema, que el movimiento podría ser financiado. Y bueno, seguramente dieron las 11, las 12 de la noche en esta plática, decidieron irse a dormir, se recogió cada quien en su habitación, pero muy pronto, ya en la madrugada, como eso a las 3 de la mañana, sonidos estrepitosos en la puerta de la casa Hidalgo los despertaron azolados, asustados. Quizás pensaban que ya venían a detenernos, pero los mozos que cubrían la casa les informaron que en la puerta estaba el capitán Juan Aldama y el alcaide Ignacio Pérez, que urgentemente pedían ver al padre Hidalgo y al capitán Allende. Por supuesto, Hidalgo embozado en un zarape, porque era una madrugada fría y en septiembre en Dolores, cuando llueve, pues pidió que los dejaran pasar, en lo que eran recibidos en el propio comedor de la casa del padre Hidalgo. También apareció Ignacio Allende, todos de alguna manera en ropa de dormir. No había pijamas, eran camisones para dormir. Y bueno, pues en lo que se instalaban, el padre Hidalgo pidió a uno de sus mozos: traigan por favor chocolate para los señores. Esto va a producir una broma muy simpática de Juan Aldama que platicamos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigas, para este segundo bloque o segmento del programa de esta tarde. Gracias por su presencia, por su atención. Don Adolfo Vargas me pregunta que si es el programa más escuchado a esta hora. ¡Qué felicidades! Sí, sí lo es, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas de los medios autorizados para evaluar las audiencias públicas, como Ibope y algunos otros más, que aquí tenemos afortunadamente esta información fresquecísima. Y sí, somos el primer lugar los sábados a las 4 de la tarde. Obviamente hay otros competidores en otros horarios, no de historia porque lo que sé cada quien, no, pero de otro tipo de música o de noticias que tienen mucho más rating. Pero nosotros estamos bastante arriba de todo el mundo este horario los sábados a las 4 de la tarde en todo el país. Y es por supuesto gracias a ustedes. Marco Federico, muchísimas gracias. Don René Bueno me pregunta que cuándo fue el primer desfile militar del 16 de septiembre después del grito del día 15. Bueno, primero, mire, el grito ocurre en la madrugada del día 16 y el primero que se le ocurre darlo el 15 de septiembre en la noche fue, fíjese usted, al emperador Maximiliano en la propia casa del padre Hidalgo en Dolores. Allí se da el primer grito nocturno el día 15, costumbre que después, viendo lo conveniente del festejo, porque en la noche brillan más bonitos los fuegos artificiales que no pueden apreciarse de día. Y esta costumbre la va a adoptar primero don Benito Juárez y después la va a continuar el propio presidente Porfirio Díaz, a quien le achacan ser el creador de esta idea porque coincidía con el día de su santo y su cumpleaños. Pero no, el primero que lo dio la noche del 15 fue Maximiliano, lo continuó Juárez y luego don Porfirio, pero el desfile militar tiene una tradición distinta. El primer desfile militar se da con el primer grito oficial del día 16 de septiembre que se celebró en el año de 1812 en Huichapan, en el actual estado de Hidalgo, encabezado por el entonces, pues de alguna manera, jefe de la Junta Superior Gubernativa Insurgente que se estableció a partir de la muerte de Hidalgo y que lo era don Ignacio López Rayón. Él encabeza el primer desfile militar para conmemorar la independencia o el inicio de la independencia, repito, en el año de 1812. O sea que ya tiene su tiempecito el desfile militar. También le agradezco mucho a don Orlando Quintero, que nos saluda desde Harrisonburg, allá en los Estados Unidos, y pide que saludemos al Hermosillo, Sonora. Por supuesto, lo hacemos con muchísimo gusto. Y esto es algo que a mí me gusta muchísimo, que nuestros amigos allá en Virginia, en otro país, y que se acercan a México a través de este radio, este programa, por supuesto, a mí me llena profundamente de emoción. Don David Augusto Sotelo también dice que su abuelo David decía que su propio abuelo sirvió como jefe de alfareros en la casa del cura Hidalgo. Sí, no sabemos desafortunadamente la lista de las personas que habrán participado y que estuvieron cerca del padre Hidalgo, porque en aquel tiempo pues eran muy difíciles llevar este tipo de controles, pero sí, por supuesto que hay gente que estuvo cerca de él, y qué bueno que usted conserve esa tradición familiar para poderlo pregonar y presumir, por supuesto que sí. Vamos a continuar, llegando otras más, pero después los vamos a leer. Miren, esos toquidos que ya hace un rato representé como si fuera una puerta en la cual ansiosamente querían penetrar a la casa Hidalgo el capitán Juan Aldama y el alcaide Ignacio Pérez,
cuando los permiten pasar, cuando el padre Hidalgo todavía en bolsa de dormir, en saco, en camisón de dormir y un zarape envuelto en él, les permite pasar, pide que les den un chocolate. Y Juan Aldama dijo, pero padre, ¿cómo puede usted pensar en el chocolate cuando el pescuezo está en riesgo del mecate? Claro, Hidalgo se rió, entendió que venían a avisarles que la conspiración ya había sido descubierta y sin embargo se lo tomó con calma. Los mozos que servían en la casa de Hidalgo, que tenía muchos mozos, recuerden que Hidalgo es una persona acomodada y que tiene a su servicio mucha gente, inclusive al frente de su parroquia, él, que es el párroco, tiene 16 sacerdotes coadjutores que trabajan para él. Es decir, no era cualquier cosita, era un hombre bastante opulento. Así que inmediatamente sirvieron el chocolatito para los invitados, mientras él se fue a vestir, ya se puso sus botas, se puso su sotana, Allende ya se puso su uniforme, y salieron a platicar y por supuesto se enteraron de que la conspiración en efecto ya había sido descubierta, que existían órdenes de aprehensión para detenerlos a Hidalgo, a Allende, al propio Aldama, que ya se había ejecutado esto mismo en Querétaro, donde los hermanos Epigmenio y Emeterio González habían sido ya puestos en prisión, donde ya se había encerrado a doña Josefa, donde ya estaban por todas partes pues buscando a los implicados y conjurados en la famosa conspiración queretana, y que pues venían por ellos, así que pues no quedaba más remedio que o escapar o a ver qué hacíamos. En este momento sucede algo prodigioso que es lo que yo llamaría la transfiguración del padre Hidalgo. Él no era el líder natural del movimiento. A él lo habían invitado como una especie de consejero, consultor, un hombre que tendría por una parte los argumentos filosóficos, jurídicos, políticos para poder legitimar el movimiento y por otra parte su presencia como sacerdote muy querido y respetado, el mejor teólogo de toda la Nueva España, que tenía una fama inmensa en todo el Bajío mexicano, pues serviría para apaciguar sobre todo un pueblo que tenía mucha lealtad por el rey y que sin embargo tenían que ver que alguien, su padre espiritual, Miguel Hidalgo, estaba con los insurgentes. Él no iba a ser el líder del movimiento, para eso estaba Ignacio Allende, para eso estaba Aldama, Abasolo, Lanzagorta y muchos otros más que eran militares, al estilo de lo que estaba ocurriendo ya en Sudamérica, en donde como todos sabemos las independencias locales las realizan precisamente oficiales del ejército realista criollos que se convierten en insurgentes como Bolívar, O'Higgins o San Martín. No, en México no. En México porque en este momento, repito, en este instante, como dice Luis Villoro, instantaneísmo de la independencia, cuando el padre Hidalgo, desde mi punto de vista, se transfigura, es porque Allende teme, se asusta y propone una barbaridad. Es mejor huir a los Estados Unidos. E Hidalgo dice, no, es el momento de salir a coger gachupines. Se transfiguró y asumió el mando del movimiento aún desde el punto de vista militar. No estaba planeado así. Era simplemente un consejero espiritual, un líder espiritual de la gente. Allende sería el líder militar, Miguel Domínguez el líder político, y sin embargo todo se echó a perder porque fue descubierta la conspiración y el padre Hidalgo asume el mando y la representatividad, transfigurándose de un sacerdote a un sacerdote caudillo, que es un paso diametralmente importante para poder encabezar el movimiento. De inmediato el padre Hidalgo toma sus primeras disposiciones ante el asentimiento callado, seguramente espantados y azorados de Allende y de Aldama. Ordena a sus colaboradores, que había muchos, repito, allí en la casa, que algunos de ellos fuesen a los obrajes vecinos a traer las armas que ya habían fabricado. A otros les pidió que fuesen también a tocar a las casas o a las rancherías cercanas, a llamar a los hombres que ya habían mostrado su adhesión al movimiento futuro, y al mismo tiempo también ordenó que se pusiera bajo arresto a todos los españoles que vivían en Dolores, así como a los propios sacerdotes, 2 o 3 españoles que servían bajo sus órdenes, para que los detuvieran y no entorpecieran los acontecimientos que vendrían enseguida. Y ya, armado de valor, dicen que hizo alguna exhortación en su casa, hacia la ventana, hacia afuera probablemente, o en el patio, no se sabe, no hay seguridad en ello, porque lo asegura uno de los testigos originales, pero que escribió pues muchos, casi 40, 50 años después de los acontecimientos, y pudo haberle puesto mucha crema a sus tacos. Lo que sí sabemos es que camina a las 2, 3 cuadras que separan la casa de Hidalgo, que seguramente muchos de ustedes, amigos míos,
conocen allá en Dolores, y se dirigió hacia la parroquia. Pasaría primero, por supuesto, antes por la cárcel, en donde va a liberar a los presos, luego va a acercarse a la casa del subdelegado, y donde Hidalgo, pistola en mano, irrumpe, destrozan la puerta, se meten, saca el cajón aquel, el arcón con las monedas, ante el propio estupor del subdelegado y del recaudador de impuestos, a quienes Hidalgo mismo encañona con su pistola, y todavía, fíjense qué decencia el padre Hidalgo, les firma un recibo de lo que se está llevando, lo cual pues es francamente maravilloso. Sale de ahí y se encamina ya a pocos metros hacia la plaza. Es domingo, es un domingo muy temprano, antes de que amanezca, pero ya sin embargo la plaza está llena de personas, de indígenas, de otomíes de las localidades cercanas que han venido, como lo hacen cada 8 días, a vender sus productos. Están levantando sus puestos con su lona, sus mesitas, están colocando pues lo que traen, los nabos, las cebollas, las frutas, los animalitos, las artesanías, la cerámica, la ropa que se vende en las plazas públicas, en los mercados públicos. Cuando ven pasar y acercarse a su señor cura, al padre Hidalgo, y por supuesto todos se sorprenden, pero no dudan en acercársele a besarle la mano, como se acostumbraba a saludar a los sacerdotes en aquel tiempo, mientras él se encamina a las escalinatas de la parroquia, y ordena a uno de ellos, de nombre Lázaro. Lázaro llama a misa con repiques, porque hay que saber que el padre Hidalgo no tocó ninguna campana porque ésta no tenía mecate. Se trata de un esquilón que está colocado en la torre más alta y al cual, para que taña, hay que darle vueltas con la coleta de madera que trae hacia atrás, que hace equilibrio, y el campanero se dedica a hacer el movimiento de vaivén que gire la campana sobre sí misma para que empiece a emitir su sonido clásico metálico, que es la forma de comunicación de toda la ciudad. Es la manera como todos saben que algo está pasando, es la señal de alarma, de alerta, y por lo tanto a esas horas desusadas, porque aún no es la llamada para la misa de 7 de la mañana, pues toda la población de Dolores comenzará a despertar, comenzará a vestirse, todos seguramente preocupados porque está tañendo la campana mayor, el esquilón de San José, está llamando por algo y todos quieren a ver qué sucede. ¿Cuánto tardaron? Yo le he calculado unos 25 o 30 minutos en lo que la plaza se llenó absolutamente con todos los vecinos de Dolores, más los que ya se encontraban allí montando sus puestos, pero una vez que estuvo la plaza absolutamente llena, es cuando Hidalgo va a comenzar a hablarle a la multitud. Tuvo tiempo, esa media horita, esos 20 minutos, para pensar qué les diría, pero de esto hablamos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque de esta tarde, en la que estamos recordando, reviviendo, porque estamos asistiendo presencialmente a estos acontecimientos, lo que ocurrió desde la noche del día 15 de septiembre de 1810 y por supuesto lo que está pasando en la madrugada del día 16. ¿Por qué? Porque mañana que celebremos el grito, no nos conformemos de veras con los locutores de las televisoras que están allí haciendo comentarios en donde lo más entrañable que pueden decir es: oh, miren qué colorido, oh, qué hermoso, la gente disfruta de sus alimentos típicos. Esas son tonterías, con el debido respeto, porque lo que hay que entender es que el grito, el significado profundo de este día que recordamos a Hidalgo y a los que con él se lanzaron a la aventura, es que estaban buscando de veras una patria mejor para todos nosotros. Por eso estamos platicando hoy, recordando lo que aconteció en ese momento, hace ya 209 años. Gracias a don Ernesto Romo Pérez, que me pregunte que si he visitado, que si hemos ido a la casa de Ignacio Allende en San Miguel el Grande. Sí, por supuesto que sí. Igual el Museo de Hidalgo, en la casa de Hidalgo también, naturalmente. Le agradezco mucho. Don Manuel García, a nuestros amigos de Querétaro, como siempre se lo aprecio enormemente desde Querétaro, la cuna de la independencia. Esto de las cunas, híjole, es una pelea, porque todo el mundo se pelea, parece un cunero nacional esta cosa. Dolores es cuna de independencia, Querétaro es cuna de la conspiración, bueno, igual es cuna de la bandera. Somos un país que no tenemos ese pequeño, ¿cómo lo podría yo llamar?, trauma materno de denominar a los sitios que son origen de algo cunas. Puebla fue cuna de la revolución porque ahí murieron los hermanos Cerdán 2 días antes. En fin, aquí hay cunas para todo, afortunadamente. Don Alejandro Osea me dice que gracias por mi claridad y seriedad y entusiasmo.
Pues muchas gracias, lo aprecio enormemente. Trato de hacerlo efectivamente con claridad, con entusiasmo y, por supuesto, yo me encanta hacerlo. Johnny Vargas también me saluda desde Cuerámaro, allá en Guanajuato, se lo aprecio enormemente. Así como a don René Moeno, que me vuelve a escribir y me pide que salude a su señora madre, la señora Otilia Maciel, perdón, y a su hermano Mao, que siempre nos están escuchando. Ya, pues muchas gracias, están saludados. Así que, gracias. Gerardo Guadarrama, que un día haga un programa de los hermanos González. Mire, es muy sencillo hablar de Pigmenio y Emeterio González porque eran comerciantes que estaban avecindados en Querétaro. Fueron, por supuesto, miembros activísimos de la conspiración, fueron detenidos inmediatamente, son los primeros presos y enjuiciados por su condición social de hombres de alto nivel, por supuesto, por sus estudios, por su calidad. Fueron sentenciados, no a muerte, se las perdonaron, pero los enviaron a destierro perpetuo. ¿Saben a dónde? A las Islas Filipinas. Volverán, uno de ellos ya todavía vivo, cuando México se independice. Don Fernando Paulina Vidillo también, muchas gracias. Así que vámonos. Hidalgo pues tuvo tiempo de pensar unos minutos qué iba a decirles a las personas que se estaban reuniendo en la Plaza de Dolores, frente al atrio donde él estaba en las escalinatas, mientras las campanas seguían repicando, repicando y repicando, porque estaban llamando a la gente. Estaba el sonido de la alarma, el que se da cuando hay algún incendio, cuando hay alguna desgracia. Este sonido, el repiquetear de las campanas, el repicar de las campanas, por supuesto atrajo a toda la población, y en cuanto estuvieron ya todos reunidos, Hidalgo tuvo que hablar. No hay micrófonos, no hay altavoces, a viva voz como un hombre auténtico que lo era él, de pie como hablan los hombres, tuvo que hablarle a la multitud reunida frente a la escalinata de la parroquia para convencerlos, para decirles algo que pudiese llegarles a su corazón, para que lo acompañaran a lo que venía, que era lanzarse, levantarse en armas. No bastaba, creo que ustedes me lo van a entender, con gritar ¡Viva la independencia! Pues no iban a entender ni de qué se trataba. Tenía que decirles otras cosas más profundas, y dijo más o menos esto en palabras que logró reconstruir a base de los testimonios directos de quienes presenciaron este importantísimo acontecimiento de nuestra patria. El gran historiador Carlos Errejón Peredo logró reconstruir qué pudo haber dicho Hidalgo para la gente reunida, con lenguaje de su tiempo, pero un lenguaje sencillo, en términos que todos ellos entendieran en esos momentos en que todos sabían que España no solamente era una explotadora, sino además también que estaba invadida por los franceses de Napoleón Bonaparte y que estaban dominando todo. Y el padre Hidalgo dijo esto: nos levantamos en armas para quitarles el mando a los gachupines, que se han entregado a los franceses y quieren que nosotros corramos la misma suerte, lo cual no consentiremos jamás. Era un contexto que todos entendían porque todos sabían la amenaza de Francia, que inclusive ya había dado su primera mordida cuando el rey de España, el mismo rey Carlos IV, le había entregado un pedacito de América a los franceses, la Luisiana, y pensaban que se iban a seguir con todo el territorio para pasar a depender de Francia, de la Francia hereje e impía de la Revolución, que había tenido la osadía inclusive de meter en prisión al Santo Padre. Esto, Hidalgo sacerdote, que creía en el trono y en el altar, no lo podía permitir, y seguramente sus feligreses estaban muy bien enterados de las noticias de lo que ocurría en el viejo continente y del dominio y del señorío que Napoleón ya tenía sobre España. Pero tenía que decirles algo más, algo que refiriera directamente a los sufrimientos directos de la gente, a lo que la gente padecía, a lo que la gente sufría porque estaban esquilmando su forma de vida con tantísimos impuestos. Y les dijo lo siguiente: mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven, porque nosotros somos los verdaderos dueños de estas tierras. Esto, por supuesto, provoca en toda la multitud que lo está escuchando una sacudida, un estremecimiento de alma, porque es justo lo que están queriendo oír, que alguien los anime a salir del letargo en el que viven, de la humillación en la que están sometida por los españoles, porque hay que levantar la cerviz y pararse y ponerse de pie y empezar el movimiento. Por eso dijo después: ¡viva la independencia!
Esto sí lo dijo, pero también dijo cosas que hoy no nos atrevemos a repetir nadie. Ningún gobernante, ni en Palacio Nacional, ni en los palacios de gobierno de los estados, ni en los palacios municipales, nadie dice lo que sigue. Porque además de viva la independencia, también dijo, viva la religión, viva Fernando VII, y remató con algo tremendo, lo que todos querían oír: muera el mal gobierno. Y todos sabían que era el mal gobierno, porque el propio Hidalgo, que conocía perfectamente bien la teoría política, no solo de la teología católica, no solo de la Revolución Francesa, porque había leído y se conoce que en su casa tuvo la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que garantizan como un derecho especial de los seres humanos el resistir a la opresión. Lo mismo la teología católica, y lo mismo decían también, en otras palabras, los textos norteamericanos escritos por Thomas Jefferson en la Constitución de Virginia, en donde este hombre, este pensador norteamericano, había establecido que cuando el gobierno crea las condiciones para que los individuos prosperen y sean felices, se trata de un buen gobierno. Por lo tanto, en sentido contrario, cuando un gobierno no crea las condiciones para que los individuos prosperen y sean felices, se trata de un mal gobierno, justo como el que estaban viviendo los mexicanos de entonces, justo por el cual el padre Hidalgo grita: viva la independencia, viva la religión, viva Fernando VII y muera el mal gobierno, sin temor, y la gente lo aclamó. Inmediatamente terminó su discurso, la gente lo rodeó y comenzaron inmediatamente, repito, a formarse las unidades militares de voluntarios que lo acompañarían. Saldría de Dolores con 600 hombres más o menos, todos ellos, repito, voluntarios, y muchos quizás, fueron alentados, azuzados por su mamá, por su esposa, por sus hijas. ¿Cómo? ¿No vas a acompañar al padre Hidalgo si él cuántas veces te libró de los azotes, de los castigos? ¿Cuántas veces él pagó por ti tus impuestos? Porque eso era fama. El padre Hidalgo malgastó su peculio, o lo bien gastó, si ustedes quieren, en la mayor misericordia que podía haber en aquel tiempo, que era no ayudar al pobre, sino pagar las deudas fiscales del pobre para evitar que lo azotaran, como estaba dispuesto en las leyes vigentes en aquel momento. Todo mundo le debía una cuota de agradecimiento, una cuota de esta generosidad inmensa que tuvo el padre Hidalgo, y todo mundo decidió acompañarlo. Salió de allí, de Dolores, más o menos con 600 hombres, entre los cuales solamente un centenar formaban parte de una unidad militar organizada. Un escuadrón del regimiento de dragones de la Reina, que estaba acantonado, acuartelado en la propia población de Dolores, al mando del capitán Mariano Abasolo, y los demás, una quientena, medio millar, fueron más o menos organizados por Allende, por Aldama. Se les dotó de las espadas, de las lanzas, de los cuchillos, de los machetes que se habían fabricado, sacaron el cañoncito que ya habían construido. Llegaron muchos indios otomíes de los alrededores, ellos venían con sus arcos y flechas, con sus hondas, y con todos ellos, pues Hidalgo, satisfecho, decidió iniciar el movimiento de independencia. Así que, todos más o menos formaditos, después de un opíparo desayuno que Hidalgo pagó de lo que se había robado momentos antes en la casa del subdelegado, todos decidieron seguirlo, y él, encabezando la marcha montado en un caballo, decidió partir hacia el sur, hacia la ciudad de San Miguel el Grande, pero, como todos sabemos, se detuvo cuando pasó por el santuario de Atotonilco, en donde va a ocurrir el otro hecho que este día 16 de septiembre es luminoso para nosotros. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el último bloque de este programa, que les agradezco infinitamente que me hayan acompañado. Están llegando muchísimos comentarios, cosa que aprecio, por supuesto, en todo lo que valen, que para mí es algo sumamente importante. Y muchas gracias, para empezar, por ejemplo, don Ignacio Barreras,
Me dice, eso que Hidalgo se robó el dinero que firmó el recibo, bueno, pues sí es cierto, a ver, la verdad es que sí, pero que con ese dinero dio comer al hambriento. Es decir, no tampoco, no. Con ese dinero pagó al ejército que en el trayecto tenía que comer, más que darle comer al hambriento. Incluso a los hambrientos como él, no. Hidalgo no tenía problema económico, don Ignacio. No se preocupe usted. Pues sí, tomó el dinero, lo confiscó, pues, para que no se oiga tan feo que se lo robó. Les firmó un recibito, pero se lo gastó porque había que mantener a la tropa. Y miren, y esto lo puedo vincular con la pregunta que nos hace nuestro amigo Gerardo Guadarrama, que en el libro de la Ruta de Hidalgo, me imagino que se refiere al que yo edité hace muchos años, supongo, dice que Hidalgo les ofreció a mucha gente que estaba con él ya después del grito, cuando estaban organizándose, que al que le siguiera a caballo le daría un peso diario y al que le siguiera a pie le daría 4 reales, o sea, un tostón. ¿Se acuerdan que la medida, el medio peso antaño le llamábamos tostón, los 50 centavos? Bueno, el tostón viene desde hace mucho tiempo cuando el peso se dividía en 8 reales y la moneda de 4 reales le llamaban tostón. Entonces sí, efectivamente, con este dinero, don Ignacio, gracias al aporte de don Gerardo Guadarrama, efectivamente fue pagándoles a la tropa que se iba uniendo, a los de caballo más, porque aparte el caballo tiene que comer, y a los de a pie, pues menos. Para esto fue el dinero que confiscó, para que no se quede tan feo, el padre Hidalgo. Era importante, pues, las guerras cuestan, las guerras hay que pagarlas, y por lo tanto el padre Hidalgo pues va a utilizar ese recurso. También le agradezco muchísimo a don Jorge Alberto RC, que me saluda desde Aguascalientes, muchas gracias. También don Alfonso Rodríguez Barrera, que me dice que estos 2 últimos programas, la narración imaginaria presencial es excelsa. Gracias, muchas gracias. Ojalá pueda repetir la temática así, me imagino que el método más seguido. Gracias, se lo aprecio enormemente, qué bueno que le gustó. Vic Ojeda G también, que con esta forma de narrar estos pasajes de nuestra historia me parece estar viviéndolos. Pues esta es la idea, vivirlos junto con ellos, porque se trata de que podamos entender qué fue lo que pasó, cómo de alguna manera pues sucedió en aquel tiempo. Fíjense, hay otro detalle importante. Cuando Hidalgo después justamente estaba organizando y antes de partir, algunas mujeres se les acercaron para decirle que no fuera, pues que sus hombres ahí se los encargaban, que no le fuera a pasar algo. Y él les dijo, no, pues que hay una cosa muy importante por la cual luchar. Y trató de repetirles cuando le cuestionaban, ¿y usted por qué se pone al frente? Le tuvo que explicar de manera muy sencilla y muy simple lo que la propia teología más ortodoxa católica establecía, que hay un derecho natural de la gente, del pueblo, de oponerse al tirano, de oponerse al opresor, cuando éste reiteradamente comete una serie de actos, como son privar de la vida a las personas, como son poner en prisión a las personas, como es confiscar los bienes de las personas, como abusar de las mujeres de las personas y, escuchen estos amigos, la propia teología católica, con base en Santo Tomás de Aquino, explicado por Francisco Suárez, establecía que uno de los motivos de las causas que más agravian a un pueblo y que convierten a un gobernante en un tirano es cuando este tirano aumenta exorbitantemente los impuestos, cosa que sucedía cotidianamente en la Nueva España en aquel tiempo y cosa en lo cual Hidalgo y todos los demás estaban afectados. Esta era la razón para levantarse y la propia teología lo autorizaba, que para poder resistir al tirano, cuando la autoridad natural de cada lugar está coludida, es cómplice del opresor, el cura párroco, el sacerdote del lugar, debe encabezar el movimiento. Así que Hidalgo se sentía perfectamente investido de los poderes suficientes conforme a su propia creencia católica para ser él la cabeza del movimiento, y así lo hizo. Salió, pues, de Dolores, como sabemos, repito, él encabezando el movimiento, y se detuvo en el santuario de Atotonilco. Sabía perfectamente bien a lo que iba. Era un santuario que pertenecía a la propia jurisdicción de la parroquia de Dolores, es decir, él tenía algún tipo de autoridad sobre este lugar, y es un lugar además también en donde, si ustedes lo conocen, es un lugar verdaderamente impactante. Primero la miseria en los alrededores, pero se acerca uno al santuario y afuera están los puestos donde venden no solamente estampitas
sino también disciplinas, cilicios y una serie de artefactos propios para la automortificación, porque allí sigue estando una casa de ejercicios piadosos en los que se piensa que con este tipo de prácticas que hacen que uno se auto dé dolor, que se golpee uno, que se sangre uno, pues seguramente se purgan los pecados. Es algo que yo no entiendo y no discutiré del tema. Pero él ingresa en ese templo, que es bellísimo. Un día que ustedes visitan a Totonilco, fíjense, el interior del templo es una maravilla. Una persona muy respetable, Jorge Hernández, escribió un libro que se llama La soledad del silencio, que se los recomiendo, donde describe este mundo maravilloso de esta parroquia allí en Atotonilco. Pero el padre Hidalgo no se detuvo a ver los murales, se lanzó directo a la sacristía, en donde sabía se encontraba un gran estandarte que tenía estampado a la Virgen de Guadalupe. Él sabía perfectamente bien lo que hacía y en su propio proceso aseguró que tomó el estandarte guadalupano porque sabía que era justamente el símbolo de unión de todo un pueblo, porque bajo la Virgen de Guadalupe en los templos se arrodillaban igual para orarle, para pedirle, para rogarle lo mismo los más humildes que los más ricos. El culto, la devoción a Guadalupe unificaba a todos. Así que la tomó y salió y le dijo a la gente lo que después repetiría en su proceso. Hemos levantado el estandarte de la Virgen de Guadalupe para la salvación de la patria, porque ella, la Virgen de Guadalupe, dará fuerza a los débiles, dará esperanza a los tímidos y dará valor a los pusilánimes. Ella estaba confiado de que la Virgen, a la cual declaró capitana jurada de nuestras legiones, sería la bandera del movimiento insurgente, como se convirtió en efecto. Y este lenguaje visual de ver a la Virgen de Guadalupe y verbal de escuchar al Padre diciendo que ella, la Madre del Cielo que apareció en México, es la salvación de la patria, todos por supuesto que lo entendieron, absolutamente todos. En todos flotaba en el ambiente algo que sabían porque el Santo Padre Benedicto XIV apenas 6 décadas atrás, en 1743, había declarado a la Virgen de Guadalupe patrona de toda América y había dicho aquella frase en latín que todos los mexicanos sabían de memoria: la Virgen de Guadalupe non facit taliter omni nationi. No hizo cosa igual con ninguna otra nación. Y los que seguían a Hidalgo lo entendían a cabalidad. Cuando más adelante en Guanajuato, Lucas Alamán le va a preguntar a los soldados que forman la hueste del padre Hidalgo: oigan, ¿por qué siguen al padre? ¿Cómo que por qué? Pues ¿por qué nos va a llevar a la Ciudad de México? Bueno, ¿y por qué la Virgen de Guadalupe? ¿Cómo por qué, don Lucas? Fíjese usted, si la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen María, se hubiese aparecido en otro lugar, era su decisión propia. Pero lo hizo aquí. No se apareció en China, ni se apareció en España, ni se apareció en las Filipinas. Se apareció en México y fue para beneficiarnos. Y todos sabían, todos conocían el texto del Nican Mopogua, que fíjense amigos, cuando la Virgen María dice a Juan Diego: ¿qué te hace falta? ¿Qué no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué más has de menester? Los propios insurgentes modificaron el texto de este relato hermosísimo guadalupano y le agregaron algo más. Hacen que la Virgen diga: ¿qué no estoy yo aquí que soy tu madre? ¿Qué te hace falta? ¿Qué has de menester? ¿Qué no te daré yo la libertad? Y la Virgen se va a convertir no solo en el estandarte del movimiento insurgente, en la bandera de todos los ejércitos de Hidalgo, de Morelos y hasta Iturbide al final, sino además también en la escarapela, en la insignia, porque todos tendrán en su sombrero, en su saco, en su camisa, pegados, atados, cosidos, una imagen de la Virgen de Guadalupe, como la que el propio Hidalgo llevaba en el interior de su abrigo sotana, que ahí tenía cosida una que le regalaron las monjitas del convento de Santa Teresa un día de su santo muchos años antes.
la Virgen cerca de su corazón, la Virgen de la patria, que es lo que Hidalgo pensaba claramente y por lo cual decidió utilizarla como bandera de este movimiento insurgente, porque ella representaba la inmediatez de los sufrimientos del pueblo. Este es el grito, esto es lo que sucedió aquella noche y aquella madrugada muy temprano, cuando finalmente México, al mando en ese momento de un sacerdote caudillo que entiende los sufrimientos de la gente, encabeza una lucha que más que la independencia es de reivindicación social por los derechos de todos. De eso se trataba la independencia, no nada más de separarse de España, sino de alcanzar un mejor nivel de vida para todos. Mañana, amigas y amigos, cuando todos juntos, en su momento, en nuestras casas, en las plazas, en las calles, donde andemos, aún en el extranjero, porque es el día que nuestros amigos que viven en otros países van a sus consulados o a las embajadas para celebrar a México. Cuando gritemos ¡Viva México!, pensemos en Miguel Hidalgo. Hasta la próxima, pasen ustedes muy bien. Gracias como siempre a Guillermo López de Greta en la producción, a Fernanda Nada, nuestra nueva productora, por supuesto a don Raúl en los controles, y a ustedes, buen grito, buen fin de semana. Nos levantamos en armas para quitarles el mando a los gachupines que se han entregado a los franceses y quieren que nosotros, los americanos, corramos la misma suerte, lo cual no consentiremos jamás. Debemos salvar nuestra santa religión de los impíos. Acabar también con los privilegios de los gachupines, que tanto daño nos han hecho. Mírense las caras hambrientas, los harapos, la triste condición en la que viven. Porque nosotros somos los verdaderos dueños de estas tierras. ¡Viva la independencia! ¡Viva la América! ¡Muera el mal gobierno! ¡Mueran los gachupines!